Desde su rincón con micrófono en mano, Valentina llega joven pero en el camino, con preguntas sabias, curiosa y tan fiel. A todos los invitados les saca lo que es real. El espacio de Valentina, un podcast genial, con su voz tan fresca nos lleva a lo esencial. Hola exploradores, no saben la emoción que siento hoy. Estamos grabando desde el espectacular Museo de las Vizcaínas. Y hoy tengo el honor de platicar con una mujer que es como una detective del arte y una guardiana del tiempo. Ella es Lisette Armenta. Ella es licenciada en restauración, tiene una maestría en estudios de arte y ya casi termina su doctorado. Imagínense, ha trabajado en lugares increíbles como el Castillo de Chapultepec y el Museo de Antropología, pero desde 2019 es la directora de este tesoro donde estamos parados. Lisette, sé que fuiste hasta en Cataluña a investigar y que eres una experta en descifrar los secretos de las telas antiguas. Qué padre que nos recibas en tu casa y bienvenida al espacio de Valentina. Muchas gracias por venir y es una oportunidad muy especial por el 30 aniversario del Museo del Colegio de las Vizcaínas y por esta relación que me acaban de contar de tu abuelita que estudió aquí. Entonces es un gran gusto recibirles. Sí, muchas gracias. Y pues, Lisette, antes de ser la jefa aquí, trabajaste en lugares como el Castillo de Chapultepec. ¿Qué se siente trabajar en edificios que parecen sacados de un cuento de la vida real? Pues yo pienso que es una oportunidad de privilegio poder trabajar en lugares tan históricos. Desde muy chiquita creo que tuve la claridad de querer dedicarme a cuestiones patrimoniales, históricas. Entonces creo que tener esa claridad fue dirigiendo mis pasos a lograr trabajar en estos recintos culturales tan importantes del país. Pues sí, porque desde pequeña pues ya está sabiendo que quiere protegernos a la historia de aquí de México. Claro. ¿Y qué fue lo que te hizo decir, quiero dedicar a mi vida a salvar objetos viejitos y obras de arte? Pues creo que viene desde mi formación familiar, que mi familia, debo confesar que es un poco de acumuladores, como que guardan muchas cosas en casa de los abuelitos. Habían cosas que tenían un gran valor sentimental, entonces creo que de ahí viene esta pasión por los objetos, por conservarlos, por creer como en su energía. Entonces creo que de ahí me apasioné y luego mis papás como que fueron también importantes en esa etapa porque pues me llevaban a los museos y me compraban libros y en libros de museos pues yo veía el trabajo que hacían los restauradores y sí, siendo muy chiquita como que tuve esa claridad de querer dedicar mi vida a esa conservación de los objetos que son importantes para las personas y para, digamos, como la sociedad, ¿no? Porque ahí está la memoria del pasado. Uh-huh. Pues sí, ayudar a conservar estas cosas que tienen más de 100 años, 200. Sí, muchísimo. Y el edificio que ya, 30 y 250. Sí, el colegio tiene de construcción, se terminó de construir en 1755, abrió sus puertas en 1767, entonces de actividades tiene 258 años, pero la construcción del edificio es un poquitito más atrás. Uh-huh. Y tú estudiaste en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Sí. ¿Cuál fue el primer objeto que te tocó curar y ahí qué sentiste al tocarlo? Bueno, yo hice una carrera técnica antes de estudiar la licenciatura en restauración. Cuando yo estudiaba la prepa en la UNAM, ahí hice una carrera técnico de museógrafo restaurador. Y hacíamos prácticas con algunos objetos propios de la familia, porque nos decían, pues consigan una pintura sobre lienzo y tráigansela. Entonces me acuerdo que pues habrán sido cuadros de la casa de mis abuelitos, o sea, como en estos primeros acercamientos para intervenir o conservar patrimonio cultural, y ya digamos en un nivel más profesional fue en el CENCROPAM, que es el Centro de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del INBA,
y ahí hice prácticas en el taller de pintura. No intervine nada directamente porque mi carrera era todavía como muy técnica en ese momento, pero pues sí estuve en el taller como dictaminando obra, entonces de esa clase de museos. Ya una intervención directa de restauración fue en el taller de cerámica del ENCRIM y fue una pieza de cerámica anaranjado delgado de Teotihuacán, de una excavación de la doctora Linda Manzanilla. Estas piezas eran 2 cajetes anaranjado delgado que provenían de la excavación de un entierro en una de estos pequeños barrios de Teotihuacán, y estaba a los pies de un entierro masculino, y dentro de estos cajetes venían algunas agujas, algunas cuentas, probablemente era de un barrio de sastres allí en Teotihuacán, y pues fue el proceso de unión de fragmentos, resane, reintegración cromática, y pues una práctica muy interesante. Pues sí, pues estar ahí con objetos de, no sé, más de 500 años. Teotihuacán pues es periodo prehispánico, entonces sí, bastantes siglos de antigüedad. Y también te fuiste a Cataluña a investigar sobre museos. ¿Qué aprendiste allá que hoy usas para el Museo de las Vizcaínas sea el más cool de la ciudad? Bueno, pues hice una estancia de investigación en el Centro de Documentación y Museo Textil de Terrassa, que es particularmente sobre objetos históricos textiles. Lo que aprendí allá fue una dinámica completamente diferente de los museos que tenemos en México, porque ese centro en especial, todos los esfuerzos, toda la dinámica, desde que abren hasta que cierran, se dedica a documentar textiles. El proceso de documentación es un proceso complejo porque implica el levantamiento de fichas donde se va registrando información técnica, información histórica, y desafortunadamente en México no tenemos ni la capacidad de infraestructura, ni la capacidad de recursos humanos, ni la capacidad de tiempo para sentarnos a escribir ficha por ficha de cada una de las piezas de nuestra colección. Entonces, ese lugar en particular se dedicaba a hacer eso todos los días, exclusivamente de textiles. Entonces, es un modelo que desarrollé en mi maestría en la Ibero, una propuesta para hacer un centro de documentación textil a partir de los textiles que tenemos aquí en Vizcaínas. Todavía no se ejecuta, pero bueno, con pequeños esfuerzos, recibiendo prestadores de servicio social, prácticas profesionales de universidades, del ENCRIM, poco a poquito hemos ido avanzando. Pues sí, pasito a pasito, pero se va logrando. Sí, claro que sí. ¿Y cómo también eres profesora de Historia del Arte? ¿Cómo le explicas a alguien de mi edad un cuadro que no solo es una pintura ahí simple colgada en la pared, sino un mensaje secreto del pasado? Pues mira, Historia del Arte es una disciplina muy interesante. Aquí en el museo tenemos la tarea que veo como un reto de tener a nuestra propia comunidad de estudiantes, que son chiquitos desde preescolar hasta prepa. Entonces, el discurso de nuestro museo es un museo muy histórico y muchas veces puede ser complicado para un público de infantes, de juventudes, darles un discurso tan histórico y tan complejo. Entonces, sí, hemos tratado de bajar la información de los retratos, por ejemplo, para que la gente y nuestros niños se imaginen por qué se vestían de cierta forma, por qué se les retrataba con ciertos elementos, cuestiones de nuestro acervo cultural. Durante la visita guiada, pues vamos explicando el uso de los objetos, cómo fue transformándose a lo largo del tiempo. Y pues sí, tratar de hacer esta labor de mediación. Mediación es cómo tratar de poner un contenido muy complicado o muy complejo para que sea entendible a cualquier visitante de nuestro museo. Pues sí, ni una ni otra, que aprendan, pero que también no estén con palabras tan difíciles. Sí, ¿no? Y que sea algo que aquí buscamos mucho en el museo, que sea una experiencia. Hemos tratado de buscar alternativas distintas a estos museos que son muy contemplativos, de solo ven a ver, sino que tengan una experiencia que pues nos deje pensando un poco, reflexionando en torno a la situación del colegio. Y pues ahora hablemos de las alumnas que pasaron por aquí. Por aquí pasó José Ortiz de Domínguez, la corregidora. ¿Se sabe si era alumna súper aplicada o de las que hacían travesuras en los pasillos de escaparse de clase?
Bueno, de José Ortiz de Domínguez estuvo muy cerca de la apertura del colegio. Cuando el colegio abre, que es 1767, siglo XVIII, era una situación de enseñanza muy diferente a la que conocemos hoy. No había maestras, no había uniforme escolar, no había salones de clases. El colegio abre con una intención de dar recogimiento y enseñanza a las mujeres en un modelo de clausura. Entonces, digamos que el modelo que ella pudo vivir dentro del colegio no era de esta cuestión tan rigurosa, que hubiera un reglamento, que se considerara una travesura salirse del salón de clases, porque la enseñanza que recibían era distinta, era para tener una vida en el espacio doméstico, como muy cuidado, muy acotado a esa situación. Y sin embargo, sabemos que estuvo aquí 2 años, y ella, lo que tenemos en el archivo histórico es su acta de ingreso al colegio. Entonces ella ahí en ese documento expresa que solicita venir al colegio para resguardarse de los peligros del mundo. Esto es importante porque ella misma, que está hablando en primera persona, está como detectando que el colegio es un lugar de resguardo donde ella estará segura, y que fuera de estos límites del edificio pues está una situación como de peligro. Entonces, estando aquí estaría cuidada, bien resguardada, y pues creo que eso es importante respecto a lo que podía brindar esta institución a las mujeres. Pues sí, porque también viendo cómo está el mundo en ese momento, por aquí, por México, que pues que en lo del Imperio Español y todo eso, pues sí está. Pues es una etapa de la historia un poquito complicada, porque ya se acerca 1810, el colegio abre en 1767, está aquí hasta, me parece, 1781, y pues ya son como estos momentos donde ya hay una preocupación de la población, principalmente criolla, que es como está identificada ella, que están muy interesados en tener una autonomía de gobierno. Entonces, pues le toca como toda esa etapa, y pues está aquí un periodo muy chiquito de 2 años. Pues sí. ¿Y qué otras mujeres poderosas o famosas de la historia de México estudiaron aquí y qué huella dejaron en el colegio? Bueno, aquí estudió, además de José Ortiz de Domínguez, así como personajes muy, muy relevantes, Sara García. Sara García, la actriz que es la abuelita del cine mexicano, estuvo aquí. Ella entra como huérfana, ella era huérfana de padre, su mamá que estaba enferma, y ellas se trasladan aquí a la Ciudad de México, piden una beca educativa para que ella pueda estar aquí. Entonces ella tenía esta beca llamada Lugar de Gracia, donde ella pues no tenía que pagar la colegiatura. Y bueno, Sara García estuvo algunos años aquí. Después de su formación, digamos, de colegiala, se destaca en ciertos rubros de la enseñanza, como eran las clases de dibujo y de primaria. La encontramos después siendo maestra de dibujo. Están en el archivo histórico sus actas, donde ella impartía esta cátedra de dibujo, las calificaciones, sus firmas, y también segundo de primaria. Sí, pues se escucha muy bonito que este edificio ya haya visto toda la historia de México pasar frente a sus ojos. Sí, y algo bien interesante es que ya en los años que estuvo aquí Sara García, ya el modelo no era de clausura, ella que ya tenía una posibilidad de dar clases, ya se le permitía salir a dar clases como una forma de trabajo, de sustento. Y una de esas ocasiones, lo que hemos leído es que regresa de dar esas clases y se confiesa con la rectora, que en ese momento pues lo podemos comprender como la directora, y le dice que cometió una travesura, y la travesura fue que fue al cine y que le gustó mucho, y pues un día decidió salir a formarse como actriz y ya no regresó. Ahí diciendo, ya decidí mi destino. Adiós. Sí. ¿Y es verdad que las niñas que vivían aquí hace siglos casi no salían a la calle? ¿Cómo hacían en tanto tiempo para no aburrirse aquí encerradas viendo el techo? Bueno, el edificio es muy, muy grande. Les decía de que abrió sus puertas en 1767, más o menos 1920. Es que ya el colegio tiene un poquito más de apertura de entrada por salida, aunque hubo gente viviendo aquí hasta 1996. Que, bueno, les cuento rápidamente, ingresaban muy jovencitas, muchas veces como Sara García se quedaban a ser maestras,
se sentían muy cómodas aquí, no tenían la necesidad de buscar una vida matrimonial, se quedaban a trabajar aquí hasta que envejecían y el colegio se vio en la necesidad de hacer un asilo para todas estas mujeres. Entonces, pues cuando ya estaban en una edad muy avanzada, pues como no tuvieron hijos afuera o no se casaron, pues su vida realmente se hizo aquí y las cuidaban hasta sus últimos días y bajo esta modalidad es que pues muchas permanecieron aquí por muchos años. Entonces creo que la inmensidad del colegio son 25,000 metros cuadrados de construcción, hay muchos espacios destinados al recreo, a actividades recreativas, creo que pues es como una mini ciudad, entonces creo que sí había los espacios de pues para poder tener un esparcimiento sano, actividad física, entonces creo que sí, no, creo que estaban las que estuvieron muy cómodas, se quedaban aquí a vivir hasta que se morían, entonces habla un poco como de este espacio seguro donde se encontraron y pues algunas otras se fueron. Pues sí, como esta Josefa se fue, otras se quedaron, pero ahí creo que ya no reciben hasta mayoría de edad, ¿no? El colegio tenemos chiquitos desde maternal que tienen 18 meses hasta 18 años de edad. Entonces el colegio ya es de entrada por salida, no es un internado, entran a su hora de entrada, a las 7:30 los que entran más temprano y los que salen más tarde en la tarde y ya no es de clausura o internado. Y tú eres experta en textiles. ¿Por qué era tan importante que las niñas de las vizcaínas fueran las mejores bordadoras de todo el país? Bueno, pues aquí cuando fundan el colegio se piensa que las mujeres tienen que contextualmente pues estar muy bien enseñadas y saber hacer muy bien las artes mujeriles, que son todo esto que va a tener que desempeñar la mujer en el espacio doméstico. Es decir, pues ser buenas esposas y buenas madres. Entonces lo que aprendían aquí, costura, bordado, deshilados, encajes, tapicería, todas esas enseñanzas corresponden a una demanda social de desempeñarse dentro del entorno doméstico. Estas prácticas de costura, de ornamentar la ropa que confeccionaban, era para que produjeran bienes de primera necesidad para su entorno, es decir, para que si se casaban, pues para sus esposos y sus hijos. En el caso de vizcaínas que les acabo de comentar, tienen muchas mujeres que se quedan muchos años a vivir aquí y entonces esos conocimientos que adquirieron para vestir a sus esposos, a sus hijos o sus casas, ¿no? Hacer una cobija, una sobrecama, una cortina, pues lo emplean aquí en Vizcaínas para vestir a sus santos. Por eso viene la expresión de ahí de se quedó a vestir santos, porque las que no se casaban, esos conocimientos los aplicaban en vestir santos. Si no era una, era en otra, no se salvaban de coser. Y pues, ¿tienen guardado algún objeto que haya pertenecido a una alumna famosa y que nos cuente algo que no viene en los libros de texto? Pues yo creo que sería este objeto precisamente del acta de ingreso de Josefa Ortiz, que habla como de esta situación pues contextual que la lleva a solicitar ser recibida aquí en el colegio, pero creo que la virtud de tener un archivo histórico con la antigüedad y la declaratoria que tiene Vizcaínas es que es memoria del mundo por la UNESCO y a partir de los documentos que aquí resguardamos, que son desde el siglo XVII, porque se cerraron otros colegios y sus archivos vinieron a dar aquí, es que se puede estudiar no solo la vida de un personaje, ¿no? Sino la vida cotidiana de muchas mujeres que eran enseñadas en esta clase de colegios. Entonces, creo que más allá de mapear personajes o figuras muy relevantes como Josefa o como Sara García en temporalidades diferentes, creo que se puede estudiar mucho más el común de las mujeres en estas diferentes etapas de la historia de México. Y pues también me encantó este dato. Me contaron que aquí adentro había locales de carpintería como están allá, como estaba acá abajo de donde estamos ahorita. ¿Por qué había señores haciendo muebles dentro de un colegio de niñas? Todo este sistema de accesorias, que son 60, están distribuidas a lo largo del colegio, pero en la parte perimetral, es decir, no dentro del colegio.
están en una parte como externa al colegio, no tienen comunicación con el colegio. Se llaman accesorias porque su acceso, cada una tiene su acceso y da hacia la calle. Entonces, más bien, este era un espacio de renta, así como hubo carpintería, hubo zapatería, o hubo sastres, o hubo herreros. Entonces, más bien podía ser cualquier giro comercial. La parte inferior de la accesoria se usaba para el taller y la parte superior, que es donde estamos ahora, para la habitación, para vivir ahí. Sí, todo en uno. Ahí. Sí, muy integral. ¿Y todavía podemos ver esos espacios donde estaban los carpinteros o ya se convirtieron en salas de museo? Pues, por ejemplo, estas accesorias del museo, pues se convirtieron en eso, en salas de exhibición ambientadas. Y hay algunas accesorias que todavía están en uso, que son imprenta, que otra es un café internet. Entonces sí hay algunas que todavía están en uso, pero ya no son habitacionales. Ahí solo ya están para el localito ya. Sí, no solo un uso comercial. Y la renta sigue representando un ingreso para poder sostener vizcaínas, el sistema de colegiaturas, la conservación del edificio. ¿Y qué era lo más raro que fabricaban en esos talleres de carpintería y herrería? ¿Hacían cosas para el colegio o para vender afuera? Es más bien para un público externo, porque no estaban como produciendo bienes que tuvieran una demanda de parte del colegio. Más bien cualquier persona podía transitar los alrededores del colegio, entrar a la accesoria que necesitara, una caja o un vestido o unos tamales. He leído en los documentos que había en estas accesorias depósito de refrescos, fábricas de tamales. Entonces tenían muchos usos y era para un público externo. El colegio pues tenía como esta suerte de resguardo. Pues sí, ahí el colegio era todo en uno. Sí, era como una mini ciudad. ¿Y tú conoces cada rincón del museo? ¿Has encontrado alguna marca o grafiti antiguo que los alumnos o trabajadores hayan dejado escondido por ahí? Sí hemos encontrado, justamente, yo en el museo no, porque ya el museo como tal se conformó en 1996, que es lo que estamos conmemorando los 30 años de apertura del museo, pero sí en diferentes partes del colegio hay algunos, pues sí, rasgos de memoria que las personas se preocuparon por dejar. Entonces, justo afuera como del área de biblioteca, sobre el piso, yo creo que estaban poniendo como una capa de piso nuevo y está el nombre de una colegiala y el año, que ha de ser siglo XIX, yo creo, y por ahí hay algunos datos que van saliendo. Así diciendo, voy a dejar mi marca, no creo que nadie se dé cuenta. Pues yo creo que la dejaron para que se dieran cuenta, ¿no? De por aquí pasó, tal, ¿no? Y hace, ¿qué será? Como yo creo que en la pandemia, en la dirección general encontraron unos libros, como libretas, que decía no abrirse hasta el año 2020. Y entonces eran como de estudiantes que pusieron ahí como, pues, qué les gustaba, como información muy relevante de sus personalidades. Y como que era una caja del tiempo y entonces no se abre hasta el 2020-21 y ahí está en resguardo. ¿Y cuál es el cuarto o el pasillo que da más miedo o emoción que te da restaurar porque sientes que el tiempo se detuvo ahí? Pues como tal, pienso que estas cuestiones de sentir como miedo y así, quizás para personas que tienen como más sensibilidad hacia ciertas energías. Yo afortunadamente no soy como tan susceptible a eso. Entonces, pues muchas veces estoy en el museo sola haciendo dictámenes, revisando la obra y así. Gracias a Dios nunca he sentido nada paranormal. Pero sí, creo que quizá es cuestión de que hay gente más sensible que otra y gracias a Dios yo no soy tan sensible. Y si tuvieras que elegir algún lugar del museo, ¿cuál elegirías? Pues todas las salas me gustan mucho porque tienen pues diferentes contenidos de historia, de las obras son muy relevantes, pero pues creo que quizá podría ser la sala de San Ignacio de Loyola, que es el patrono del colegio y es una figura pues muy relevante para la institución. Entonces, que a día de hoy, 258 años después, el colegio se siga llamando de San Ignacio de Loyola, pues creo que es importante. Y ahí hay obras muy importantes del pincel de Cristóbal de Villalpando, de Juan Correa,
Andrés López, hay una atribuida a Miguel Cabrera, entonces creo que es una sala relevante y hay imágenes escultóricas, entonces me gusta mucho. Y pues, ¿es verdad que el edificio es tan enorme que si no te sabes el camino podrías perderte por horas en los pasillos? Sí, sí, muchas veces a los visitantes siempre dentro de las instrucciones les decimos que por favor no se separen del grupo porque el edificio es muy grande y se pierden. Literalmente algunas veces en la visita se rezagan tomando una foto o algo y ya en el recorrido pues, ya no saben cómo salir. Entonces sí, si no estás familiarizado con la edificación, sí puede complicarse un poco salir. Sí, que de repente te encuentras por las accesorias y de repente ya te encuentras en la zona del colegio. Sí, o en el jardín, de repente están en el jardín, ya no hayan cómo salir, entonces sí, es complicado. Y pues en tu tesis investigas cómo enseñaban artes textiles de las mujeres hace muchísimo tiempo. ¿Cómo es el descubrimiento más loco o sorprendente que has hecho en tus investigaciones? Bueno, aquí en el colegio me parece muy relevante. Acabamos de desmontar una exposición en el Museo Textil de Oaxaca. Escribir el cedulario de una exposición, pues es la oportunidad que te mencionaba hace rato, que no tenemos como el tiempo o el espacio específico para sentarnos a ver las obras y describirlas y todo. Y para esta exposición tuve que hacerlo. Entonces me gustó mucho como poderme dar el tiempo de sentarme a ver con mucho cuidado, mucho detenimiento, y creo que uno de los hallazgos más lindos es que una cortinilla de sagrario que pues yo había visto así como muchas piezas que veo todos los días, en esa ocasión que tuve que sentarme a verla para describirla, tenía unos angelitos bordados muy bonitos con unas puntadas muy finitas y nunca me había percatado de que estaban ahí esos angelitos y tenían los monogramas de la Sagrada Familia de San José, de la Virgen María y de Jesucristo, y son detalles que por la vida cotidiana, por esta cuestión de la rapidez que hay que trabajar en estos museos, pues no pasan desapercibidos hasta que tiene uno la oportunidad. Y ahorita fue por esa exposición y unas poquitas piezas, fueron como 20 las que se fueron para allá, que es la oportunidad de sentarte a ver con mayor profundidad. Y si podíamos traer una de las primeras alumnas del siglo XVII a ver el museo el día de hoy, ¿qué crees que le daría más orgullo de lo que ha logrado como directora? ¿Cómo? A ver, otra vez. Pues de que si pudiéramos traer alguna de las antiguas o primeras alumnas del siglo XXI a ver el museo el día de hoy, ¿qué crees que es lo que le daría más orgullo de lo que has logrado como directora? Ah, ya. Bueno, creo que sería como un shock porque estas colegialas de las primeras del siglo XVIII pues entraban aquí con una intención muchas veces ajena a su voluntad. Creo que eso es muy diferente. Las mujeres que entraban aquí probablemente era porque la familia decidía que entraran aquí, porque se murió su papá o se murió su mamá y entonces dice, pues métanla al colegio a que alguien le enseñe, ¿no? O en la situación de las viudas, pues muchas veces las mujeres en ese contexto no se casaban porque quisieran, sino porque era una decisión familiar. Entonces, que pudieran ver a una mujer que decidió, tuvo la libertad de decidir, yo me quiero dedicar a esto, que tuvo la posibilidad de estudiar, porque antes no se pensaba que las mujeres pudieran hacer una carrera universitaria y solo tenían que saber cocinar o limpiar o confeccionar, o sea, ver que alguien tuvo esa posibilidad, o sea, creo que sería como un shock ver mi posición y el trabajo que hago aquí respecto a estas mujeres que entraban con muy pocas libertades, con muy poca posibilidad de decisión, que aquí en el colegio iban adquiriendo poco a poco porque les enseñaban y en este pequeño mundo tenían cierta autonomía de decisiones. Pero entonces creo que eso sería como que sería muy impresionante para ellas ver que una mujer puede llegar a estudiar una carrera universitaria, a desempeñarse en algún lugar, que son como un panorama mucho más amplio de las posibilidades a las que ellas tuvieron acceso. Sí, que de repente estás viendo tu antigua escuela ya convertida en un museo. Sí, o sea, sería, y lo digo mucho en las visitas, ellas ni siquiera usaban uniforme escolar, imagínate, pues de un salto en el tiempo, ver el patio central lleno de niños, que no había niños varones en el colegio y ver niños varones, uniforme escolar, laboratorios, todo eso no existía en el siglo XVIII en el colegio, o las mujeres del siglo XVII, que también los otros colegios que cerraron, sus colegios las dieron aquí en el siglo XIX. Entonces creo que sería complejo.
Sí. Y si hoy levantáramos una piedra de estos patios antiguos, ¿qué crees que encontraríamos escondido de la época de los talleres y las alumnas? Pues sí se han hecho algunas excavaciones que han sido necesarias por el edificio porque tiene hundimientos, hay zonas que están un poquito el terreno más arcilloso y se está hundiendo de forma diferencial y lo que han salido son vestigios de cerámicas, de vidrios, cuestiones de esa naturaleza que hablan del pasado, no del colegio, sino como que están en rellenos del edificio a nivel de suelo y de las colegialas como tal, como objetos de la vida cotidiana, pues salen en todos lados, hasta de repente en direcciones de oficinas me hablan y, ay, mira, salió este calcetincito de un cajón que estaba cerrado, o sea, cosas así todavía siguen saliendo. Cada Así, vez menos, pero sí. sí, pero sigue habiendo una que otra cosa aún por ahí escondida esperando ser Sí, descubierta. hallazgos. Y Lisette, después de cuidar tantos museos importantes, ¿cómo quieras que los niños y los papás recordemos el Museo de las Vizcaínas después de ver esta entrevista? Pues yo creo que es un museo muy especial porque es un museo de sitio, habla de algunos años, algunas décadas en la historia de México, entonces creo que muchos acontecimientos históricos pueden ser estudiados a partir de este museo, desde la independencia, ahorita que es 1900, estamos conmemorando de 1926 este inicio de la persecución religiosa o la decena trágica que tuvo huellas en una de las fachadas del colegio o la intervención estadounidense que tomaron el colegio. O sea, son como muchos fenómenos que pueden abordarse a partir de cómo se vivió en Vizcaínas. Entonces creo que el recorrido nos lleva a hacer como ese viaje en el tiempo y comprender el devenir. Sí, como si el colegio mismo fuera una máquina del tiempo que de repente puedes estar en el siglo XVII y de repente ya pasaste al XIX. Sí, sí, incluso te decía, el archivo histórico tiene documentación de siglo XVII, el colegio es siglo XVIII, pero hay mucha documentación de siglo XVII de los otros colegios que cerraron y que vinieron a dar aquí. Y Lisette, ahora entiendo que este museo no solo son paredes de piedra, sino que es el hogar de miles de historias de mujeres valientes, alumnas súper famosas como la corregidora también, pues la vuelta del cine y hasta de carpinteros que hacían magia en estos cuartos con sus propias manos. Muchas gracias por ser nuestra guía y por cuidar ese tesoro tan impresionante desde aquí de la Ciudad de México. Pero antes de irnos, Lisette, ¿cómo le podemos hacer para visitar este museo? ¿Hay que sacar cita? ¿Tienen fechas especiales para los recorridos? ¿O podemos venir cualquier día con nuestros papás? Claro que sí. Bueno, como somos un colegio y el museo está adentro del colegio, no es un museo que se pueda recorrer libremente como que uno paga la entrada a un museo, entra y se sale a la hora que se quiera salir. Aquí es solamente con visita guiada, no tenemos como esa libertad porque tenemos estudiantes y su seguridad es muy importante. Entonces solamente se puede recorrer con un guía. Desde una persona recibimos el último sábado de cada mes a las 10 de la mañana. Ese recorrido dura 2 horas. Y después de esa situación, que es el último sábado de cada mes, podemos recibir grupos con cita previa de lunes a sábado y bueno, ahí ya el grupo hace la cita el día que le convenga más. Además, tenemos la modalidad de desayuno con visita, que también es con cita previa para grupos. Ahora, aprovechando esta entrevista, me gustaría invitarles a celebrar los 30 años del museo. El sábado 25 de abril tenemos la visita guiada a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Habrá sorpresas de aniversario. A las 12 del día inicia un concierto con los jóvenes cantores de Tepozotlán. Esa actividad es completamente gratuita y abierta a público. Y el 29 de abril, que es miércoles, tendremos un recorrido guiado nocturno y visitaremos espacios que forman parte de la historia del museo, pero que no se visitan en los recorridos del museo porque están cerrados a público. Entonces será una visita muy especial y ojalá puedan acompañarnos. Ay, se escucha bien padre venir incluso en la noche. Sí. Y pues, ¿cuáles son sus redes sociales? Quiero seguirlos para ver las fotos y los tesoros que pues se encuentran por aquí. Claro que sí, estamos en todas las redes sociales como Museo Vizcaínas, Instagram,
Facebook y TikTok. Y ya escucharon, amigos, no se pueden quedar solo viendo lo que vieron en la pantalla de aquí de la cocinita, sino tienen que venirlo a vivir en la vida real para pues que puedan ver esta joya de arquitectura, de historia de aquí del centro de la Ciudad de México. Y pues también sigan el Museo Vizcaínas para que no se pierdan ningún recorrido, porque este lugar es un viaje del tiempo garantizado. Y pues yo soy Valentina, no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales igual. El capítulo completo se encuentra en Spotify y YouTube y pues nos vemos en la siguiente aventura. Chao.